ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Pueblo de México. Le informamos que se llevará a cabo del 19 al 24 de abril de 2021 una consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética, siendo estos dos temas fundamentales para la vida política, económica y laboral del país y que están siendo o serán discutidos en los próximos procesos legislativos en los que, sin embargo, no se ha tomado en cuenta la opinión de las y los trabajadores. Por tal motivo, te invitamos a que seas parte de esta consulta que se hará a manera de encuesta abierta del 19 al 24 de abril. Para participar, solo acércate al módulo de consulta más cercano o de manera virtual a través de www.nuevacentral.org.mx/consulta 2021, en donde encontrarás toda la información necesaria. Todos participemos en la consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética. Entonces, por eso estamos nosotros haciendo esta consulta para una prohibición del outsourcing. Estamos realizando una consulta para que al final la soberanía energética regrese a manos de los mexicanos con la reforma energética aprobada en diciembre del 2013, y por eso les pedimos que nos apoyaran a esta consulta. Hay que manifestarnos como pueblo, hay que manifestarnos como ciudadanos para decirle al gobierno que estamos en contra de todas estas propuestas que han generado y que lejos de ayudarnos están perjudicando al pueblo de México y a las nuevas generaciones. Yo agradezco a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nombre de la Asamblea Nacional de Usuarios y de la Nueva Central de Trabajadores, la disponibilidad que tuvieron el día de hoy. Toda la semana nos las pasamos en diferentes alcaldías y municipios. A mí me tocó en Coajimalpa, al llamado a mi compañero Macbeth, decidimos estar aquí con ustedes para que puedan ejercer su derecho a la consulta. Muchas gracias y vamos a iniciar paso a pasito para que se vayan yendo y no ocuparles el tiempo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero agradecerles su presencia y participación. El motivo de la convocatoria es porque el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Nueva Central de Trabajadores y la NUE decidimos realizar una consulta sobre dos temas importantes. Uno, el tema del outsourcing, es la contratación de terceros, donde las empresas ya no tienen obligación con los trabajadores y lamentablemente los trabajadores ya no van a tener derecho a jubilación y a pensión, y actualmente muchos de los jóvenes que contratan es a prueba por 30, 60, 90 días y lamentablemente ya no tienen derecho a generar seguridad social. El tema que nos permite estar aquí es pedirles la opinión a todos ustedes para mostrarle al gobierno federal que estamos en contra del outsourcing. Queremos que se prohíba. Ya hay una avanzada. Ayer en la mañanera sacaron un tema que ya lo trabajaron. Sí, pero si no presionamos nosotros con una consulta, haciendo ejercer nuestro derecho de votación, lamentablemente no sabemos qué suerte corra, ¿de acuerdo? Ahora los jóvenes van a tener que empezar a ahorrar en la Afore, y mi pregunta sería, el tema no es que ahorren, ¿ustedes creen que con el salario que perciban puedan ahorrar algo para su vejez? La verdad es que no. La Afore la agarraron para construir el aeropuerto de Papo. ¿Sí? ¿Sí o no? Todo lo que usted me diga se lo creo porque es cierto, ¿no? Al final han tomado el dinero de los trabajadores, las administraciones anteriores y las presentes, para ejercer proyectos, pero no son proyectos del gobierno, son proyectos del pueblo, porque es recurso del pueblo, ¿no? Entonces ese es un tema. El otro, de la soberanía energética. Nosotros estamos inmersos a través de la Asamblea Nacional de Usuarios, la defensa del sector energético, por la imposición que hizo el gobierno federal a través de la extinción de luz y fuerza del centro. Hoy actualmente, en diciembre del 2013, aprobaron una reforma energética que trae inversiones de privados, españoles, alemanes, ingleses, franceses, y que lamentablemente explotan nuestras riquezas naturales, se llevan la riqueza y se van. Y nosotros nos quedamos aquí. Entonces, también por eso es la consulta. Son dos preguntas muy sencillas
No requiero ningún tipo de identificación porque este tema no es político. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, somos ciudadanos igual que ustedes y lo que queremos es que ustedes ejerzan su derecho a la consulta. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar paso a pasito para no distraerlos mucho y para que vayan regresando a sus hogares. Muchas gracias, buenos días. Al pueblo de México, le informamos que se llevará a cabo del 19 al 24 de abril del 2021 una consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética, siendo estos dos temas fundamentales para la vida política, económica y laboral del país, y que están siendo o serán discutidos en los próximos procesos legislativos, en los que sin embargo no se ha tomado en cuenta la opinión de las y los trabajadores. Por tal motivo, te invitamos a que seas parte de esta consulta que se hará a manera de encuesta abierta del 19 al 24 de abril. Para participar, solo acércate al módulo de consulta más cercano o de manera virtual a través del Facebook de la nueva Central de Trabajadores, en donde encontrarás toda la información necesaria. Todos participemos en la consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética. Al pueblo de México, le informamos que se llevará a cabo del 19 al 24 de abril de 2021 una consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética, siendo estos dos temas fundamentales para la vida política, económica y laboral del país y que están siendo o serán discutidos en los próximos procesos legislativos en los que, sin embargo, no se ha tomado en cuenta la opinión de las y los trabajadores. Por tal motivo te invitamos a que seas parte de esta consulta que se hará a manera de encuesta abierta del 19 al 24 de abril. Para participar, solo acércate al módulo de consulta más cercano o de manera virtual a través de www.nuevacentral.org.mx/consulta 2021, en donde encontrarás toda la información necesaria. Todos participemos en la consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética. ¿Por qué participar? Las luchas contra la precarización del trabajo y particularmente contra el outsourcing y la subcontratación, así como por el rescate de la soberanía energética, han sido impulsadas desde hace varios años por diversas organizaciones y destacamentos del pueblo trabajador mexicano. Sin embargo, seguimos sin ser consultados ni tomados en cuenta al momento de presentar y aprobar leyes. Las negociaciones y acuerdos siguen siendo fundamentalmente con el sector empresarial, outsourcing y soberanía energética. Sobre ambos temas, este año se presentaron iniciativas que contienen elementos positivos, como la regulación de algunas expresiones de la subcontratación. Se prohíben las empresas de colocación de personal, por ejemplo, o el establecimiento de límites para las empresas extranjeras en el sector energético, pero que siguen siendo insuficientes. En el caso del outsourcing, muchas de sus formas continúan sin ser cuestionadas. Subsisten tipos de contratación que permiten la evasión de responsabilidades patronales, es decir, el cumplimiento y protección de nuestros derechos laborales. Por eso buscamos prohibir toda forma de outsourcing. En el caso de la industria energética, esencial para el desarrollo del país, se ha dejado intacta la reforma neoliberal de 2013, lo que ha permitido que el Poder Judicial ponga freno a cualquier regulación del mercado. Por eso, el rescate de la soberanía energética pasa por renacionalizar el sector e incluso ir más allá, colocándolo al servicio de las comunidades, las y los trabajadores y el pueblo. ¿Por qué la consulta? El gobierno mexicano ha utilizado la figura de las consultas populares para legitimar algunos de sus proyectos, como el Tren Maya. Sin embargo, también ha sido utilizada por la ciudadanía para manifestar su opinión, como fue el rechazo a la Constellation Brands en Mexicali por parte del Movimiento Popular en Defensa del Agua. Consideremos que es posible desarrollar una amplia campaña de consulta en la que seamos las y los trabajadores quienes por voz propia nos expresemos, exigiendo ser incluidos en la toma de decisiones contra las presiones e intereses de los oligarcas del dinero. Participemos, difundamos y organicémonos por el rescate de nuestros derechos y de los recursos que deben estar al servicio del pueblo, las y los trabajadores y de la nación.
que nadie decida por nosotros. A todas las trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad, a nombre de la nueva Central de Trabajadores, los estamos convocando a una consulta a través de un voto personal libre y secreto que se llevará a cabo a partir del día 19 de abril al 24 del mismo mes, con la finalidad de que los diputados y los senadores, antes de legislar en materia de outsourcing, conozcan el resultado sobre qué tipo de empleo es el que queremos todos los mexicanos. Por eso, la nueva Central de Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas abrirá sus locales sindicales con urnas transparentes y boletas suficientes para que todos aquellos mexicanos con una visión clara, nacional y de defensa de los derechos laborales acudan solamente con una identificación que permita tener un control exacto de todos los que participaron en esta gran jornada nacional. El objetivo central, ¿qué tipo de empleo quieres? ¿Con contrato colectivo, con seguridad social o un empleo a través de una empresa de subcontratación de outsourcing sin derecho a nada? La respuesta la tienes tú, trabajadora, trabajador del pueblo de México. Adicionalmente, en esta consulta del 19 al 24 de abril, vamos a preguntar sobre el tipo de industria eléctrica que quieren los mexicanos. Actualmente se debate a nivel nacional el tema de la recuperación de la soberanía energética de nuestro país. Este debate ha sido detonado por una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que recién se legisló en la Cámara de Diputados y Senadores. Por eso es importante que todos los mexicanos y particularmente los trabajadores podamos expresar nuestra opinión al respecto y vayamos influyendo en la toma de decisiones a nivel nacional desde abajo, con la opinión, con la voluntad de los trabajadores y del pueblo de México, que debe hacerse escuchar a través de mecanismos como la consulta a la que estamos convocando como nueva Central de Trabajadores y Sindicato Mexicano de Electricistas. Al pueblo de México, le informamos que se llevará a cabo del 19 al 24 de abril del 2021 una consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética, siendo estos dos temas fundamentales para la vida política, económica y laboral del país, y que están siendo o serán discutidos en los próximos procesos legislativos, en los que, sin embargo, no se ha tomado en cuenta la opinión de las y los trabajadores. Por tal motivo, te invitamos a que seas parte de esta consulta que se hará a manera de encuesta abierta del 19 al 24 de abril. Para participar, solo acércate al módulo de consulta más cercano o de manera virtual a través del Facebook de la nueva Central de Trabajadores, en donde encontrarás toda la información necesaria. Todos participemos en la consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética. Al pueblo de México, le informamos que se llevará a cabo del 19 al 24 de abril de 2021 una consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética, siendo estos dos temas fundamentales para la vida política, económica y laboral del país y que están siendo o serán discutidos en los próximos procesos legislativos en los que, sin embargo, no se ha tomado en cuenta la opinión de las y los trabajadores. Por tal motivo te invitamos a que seas parte de esta consulta que se hará a manera de encuesta abierta del 19 al 24 de abril. Para participar, solo acércate al módulo de consulta más cercano o de manera virtual a través de www.nuevacentral.org.mx/consulta 2021, en donde encontrarás toda la información necesaria. Todos participemos en la consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética. ¿Por qué participar?
Las luchas contra la precarización del trabajo y particularmente contra el outsourcing y la subcontratación, así como por el rescate de la soberanía energética, han sido impulsadas desde hace varios años por diversas organizaciones y destacamentos del pueblo trabajador mexicano. Sin embargo, seguimos sin ser consultados ni tomados en cuenta al momento de presentar y aprobar leyes. Las negociaciones y acuerdos siguen siendo, fundamentalmente, con el sector empresarial, outsourcing y soberanía energética. Sobre ambos temas, este año se presentaron iniciativas que contienen elementos positivos, como la regulación de algunas expresiones de la subcontratación. Se prohíben las empresas de colocación de personal, por ejemplo, o el establecimiento de límites para las empresas extranjeras en el sector energético, pero que siguen siendo insuficientes. En el caso del outsourcing, muchas de sus formas continúan sin ser cuestionadas. Subsisten tipos de contratación que permiten la evasión de responsabilidades patronales, es decir, el cumplimiento y protección de nuestros derechos laborales. Por eso buscamos prohibir toda forma de outsourcing. En el caso de la industria energética, esencial para el desarrollo del país, se ha dejado intacta la reforma neoliberal de 2013, lo que ha permitido que el Poder Judicial ponga freno a cualquier regulación del mercado. Por eso, el rescate de la soberanía energética pasa por renacionalizar el sector e incluso ir más allá, colocándolo al servicio de las comunidades, las y los trabajadores y el pueblo. ¿Por qué la consulta? El gobierno mexicano ha utilizado la figura de las consultas populares para legitimar algunos de sus proyectos, como el Tren Maya. Sin embargo, también ha sido utilizada por la ciudadanía para manifestar su opinión, como fue el rechazo a la Constellation Brands en Mexicali por parte del Movimiento Popular en Defensa del Agua. Consideremos que es posible desarrollar una amplia campaña de consulta en la que seamos las y los trabajadores quienes por voz propia nos expresemos, exigiendo ser incluidos en la toma de decisiones contra las presiones e intereses de los oligarcas del dinero. Participemos, difundamos y organicémonos por el rescate de nuestros derechos y de los recursos que deben estar al servicio del pueblo, las y los trabajadores y de la nación. Que nadie decida por nosotros. A todas las trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad, a nombre de la nueva Central de Trabajadores, los estamos convocando a una consulta a través de un voto personal libre y secreto que se llevará a cabo a partir del día 19 de abril al 24 del mismo mes, con la finalidad de que los diputados y los senadores, antes de legislar en materia de outsourcing, conozcan el resultado sobre qué tipo de empleo es el que queremos todos los mexicanos. Por eso, la nueva Central de Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas abrirá sus locales sindicales con urnas transparentes y boletas suficientes para que todos aquellos mexicanos con una visión clara, nacional y de defensa de los derechos laborales acudan solamente con una identificación que permita tener un control exacto de todos los que participaron en esta gran jornada nacional. El objetivo central, ¿qué tipo de empleo quieres? ¿Con contrato colectivo, con seguridad social o un empleo a través de una empresa de subcontratación de outsourcing sin derecho a nada? La respuesta la tienes tú, trabajadora, trabajador del pueblo de México. Adicionalmente, en esta consulta del 19 al 24 de abril, vamos a preguntar sobre el tipo de industria eléctrica que quieren los mexicanos. Actualmente se debate a nivel nacional el tema de la recuperación de la soberanía energética de nuestro país. Este debate ha sido detonado por una reforma a la ley de la industria eléctrica que recién se legisló en la Cámara de Diputados y Senadores. Por eso es importante que todos los mexicanos y particularmente los trabajadores podamos expresar nuestra opinión al respecto y vayamos influyendo en la toma de decisiones a nivel nacional desde abajo, con la opinión, con la voluntad de los trabajadores y del pueblo de México, que debe hacerse escuchar a través de mecanismos como la consulta a la que estamos convocando como nueva Central
de Trabajadores y Sindicato Mexicano de Electricistas. Al pueblo de México, le informamos que se llevará a cabo del 19 al 24 de abril de 2021 una consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética, siendo estos dos temas fundamentales para la vida política y económica y laboral del país y que están siendo o serán discutidos en los próximos procesos legislativos en los que, sin embargo, no se ha tomado en cuenta la opinión de las y los trabajadores. Por tal motivo te invitamos a que seas parte. Ya, no sean personalistas, ¿eh? Vamos todos, no más ustedes, ¿eh? ¿Qué no, Juan? Diles algo, Juan. Tú que eres el niño ahí de Apeplón, ¿qué pasó, papi? Yo también soy tu hijo. Sexto día de esta consulta nacional. Terminamos con 2 mesas instaladas en el municipio de Tecámac. Esta urna es de la mesa fija que quedó aquí en Héroes, sexta sección. Esta es de la mesa móvil que anduvo recorriendo el municipio. Y bueno, este es el equipo que participó en esta encuesta nacional, junto con mi compañero Luis Maya Molina. Agradecemos la participación muy amplia de toda la ciudadanía que estuvo apoyando muy fuerte, saber que el gobierno sepa la inconformidad con estas anomalías que se vienen haciendo. En estos momentos vamos a proceder a empezar a hacer el vaciado para hacer el conteo de todas las cédulas. En estos momentos vamos a iniciar el planchado de todas las cédulas para ir separando y ver cuál fue el voto de todos los usuarios, todas las personas que decidieron hacerlo así. Entonces hemos concluido ya el planteado y el conteo de todas las cédulas y tenemos un resultado de 1.365 cédulas en la mesa número 1 móvil, de las cuales fueron 1.350 del outsourcing a favor de que desaparezca y 15 en contra. De la soberanía energética fueron 1.350 a favor de la renacionalización de la industria eléctrica y 15 en contra, sumando un total de 1.365 en el municipio de Tecámac, Estado de México. En la mesa número 2, la mesa fija, un total de 540 cédulas, de las cuales la soberanía energética fue un total de 540 cédulas a favor, del outsourcing 540 cédulas a favor, ninguna en contra, y como resultado fueron 540 a favor de ambas. Tenemos 95 cédulas canceladas que ya no se utilizaron, haciendo un total de 1.900 cédulas utilizadas en el municipio de Tecámac, Estado de México, siendo esto una participación admirable de todos los ciudadanos del municipio de Tecámac. Agradecemos la participación de todos, compañeros que estuvieron involucrados en esta actividad, y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva! ¡Viva! Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Pueblo de México, le informamos que se llevará a cabo del 19 al 24 de abril de 2021 una consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética, siendo estos dos temas fundamentales para la vida política, económica y laboral del país y que están siendo o serán discutidos en los próximos procesos legislativos en los que, sin embargo, no se ha tomado en cuenta la opinión de las y los trabajadores. Por tal motivo te invitamos a que seas parte de esta consulta que se hará a manera de encuesta abierta del 19 al 24 de abril. Para participar, solo acércate al módulo de consulta más cercano o de manera virtual a través de www.nuevacentral.org.mx/consulta 2021, en donde encontrarás toda la información necesaria. Todos participemos en la consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética.